10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. A lo largo de nuestra vida hemos generado preguntas de índole familiar, eclesial, espiritual y sexual a las cuales no hemos encontrado respuestas sabias o consejos sabios. Es por eso que el pastor David y la pastora María Cristina han dispuesto este espacio para responder esas preguntas desde la perspectiva bíblica, la cual nos va a dar sabiduría y sobre todo consejos basados en la verdad de Dios. Por eso, si tú tienes alguna pregunta o deseas recibir algún consejo de parte de nuestros pastores acerca de un área de tu vida, escríbenos al Instagram ps-David Gómez o al Facebook Pastor David Gómez Sánchez o al correo electrónico livingwcc@gmail.com, o también podrás escribirnos al número de WhatsApp +1 469 688 6702. En este espacio el pastor David y la pastora María Cristina estarán respondiendo a esas inquietudes que nosotros tenemos y sobre todo nos estarán aconsejando a la luz de la palabra de Dios. Por eso ahora quiero darle la bienvenida a nuestros pastores para que traigan luz y verdad a nuestra vida con los consejos desde la perspectiva de la palabra. Pastor, pastora, bienvenidos. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Esperamos se encuentren muy, pero muy bien. Que el Señor los esté bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, que sea hoy un día donde Dios nos hable, donde Dios nos ministre. Y bueno, qué grato poder compartir una vez más este tiempo para la familia, para los hogares, sabiendo que Dios tiene algo especial para ti y para los tuyos. Y hoy me acompaña mi amado esposo, mi vida. Dios te bendiga. Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días a todos. Qué bendición, grata la que Dios nos da. A todos los que nos escuchan a través de la radio, a todos los que ven por todas las redes sociales. Qué bendición. De verdad que sí. Aprender de la palabra, ser formados por ella. Y en este tema tan especial que es la familia, que es el hogar y que es algo que nos llega tan al corazón, que son los hijos, las esposas, los esposos, y que Dios quiere bendecir muchísimo.
Así es, y vamos a darle gracias al Señor porque nos da la vida, porque hoy tenemos de verdad la bendición de poder compartir con todos y cada uno de ustedes y bueno, que sea Él hablándonos hoy de una manera sobrenatural. Padre que estás en los cielos en esta hora, Señor, te damos infinitas gracias, Dios mío, por este tiempo, momento que tú nos regalas, Señor, para poder aprender, conocer más de tu palabra, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada esposo, a cada esposa, a cada persona que hoy, Señor, Padre, tú, Señor, pusiste a que escucharan este mensaje. Padre, que de pronto por casualidad iban mirando las redes o de pronto escuchando la radio, Señor, y ahí aparecimos. Sé tú hablándoles en esta hora, sé tú ministrándoles de una manera sobrenatural. Padre, que seas tú, Señor, hoy llenando sus vidas, sus corazones, sus mentes, Señor, y que la palabra que hoy tú tienes para ellos, Señor, sea una palabra que les transforme, que les cambie, que les llene, Señor, y que obre de una manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y hoy tenemos un tema bastante importante, como todos los temas, de verdad que en la Biblia se hallan, pero yo siempre me hice una pregunta como padre que soy de 2 preciosos hijos y como pastor desde hace 17 años, y uno siempre se pregunta algo, y es, bueno, uno como padre siempre quiere hacer lo perfecto, lo recto, con los hijos, o sea, darles lo mejor y hacer y pensar que los hijos van a salir bien. Amén. Pero, ¿quién me explica el caso de Adán y Eva? ¿Cómo así, pastor? A ver, Dios les dio lo mejor. Dios les dio la mejor crianza, los puso en un paraíso, les dio todo lo necesario y aún así ellos cometieron sus errores y desobedecieron. O sea, ¿qué mejor padre que Dios? Hizo todo lo perfecto. Sí, Señor. Y aún así Adán y Eva Fallaron. Entonces esto nos va a explicar muchas cosas. Y muchas cosas con respecto de qué. De que muchas veces los padres podemos hacer todo lo que es perfecto y todo lo que es correcto. Y aún así los hijos pueden cometer ciertos errores que no son culpa de qué, de los padres. Así que padres, primero que todo no se culpen por los errores de los hijos porque los errores hacen parte de la naturaleza humana y muchas veces uno puede haberlos forjado en el camino del Señor y haber hecho todo prácticamente correcto y aún así ellos cometer errores en su vida. Yo creo que los errores hacen parte de la naturaleza humana y este programa no está indicado ni está hecho para que los padres sean perfectos ni para que tengamos hijos perfectos, sino para minimizar el margen de error que hay en esos hogares y para poder ayudar a aquellos que de pronto están en situaciones adversas. Y la Biblia está hecha para eso, porque qué más perfecto que Dios. Amén. Y mire, le dio todo. Dios no cometió un solo error. Yo no puedo decir es que Dios cometió un error en la crianza de Adán y Eva o no. Dios los hizo perfectos, los hizo santos y los puso hasta en el mejor lado. Mejor dicho, los mandó a la mejor escuela, tenían el mejor trabajo de señorear la tierra. Amén. Y aún así fallaron. Pero la Biblia sí nos muestra en qué fallaron Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva para cometer esos errores? Y es allí donde vamos a mirar. Y en Números, capítulo número 25, hay un tema en el cual nos muestra uno de esos errores que se pueden llegar a cometer y pueden hacer que fallemos y que nuestros hijos fallen. Y pues si podemos evitarlo, mucho mejor. Pues muchísimo mejor, sería agradable de verdad no traer dolor extra a nuestra vida cuando tenemos en la Biblia ejemplos y modelos que nos llevan a llevar una vida de victoria. Entonces, en Números capítulo 25, vamos a leerlo por favor, porque aquí encontramos uno de esos capítulos bien interesantes en el Antiguo Testamento que representan un desafío para muchos. Y vamos a leerlo. Dice en Números capítulo número 25 de la siguiente manera. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés:
toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Qué pasaje más interesante. Yo creo que este es uno de los pasajes que si usted no ha leído y lo escucha, dice, wow, ¿cómo así que los ahorcaron? Y segundo, si usted lo ha leído y no lo ha entendido, usted dice, wow, también, porque sí, es un pasaje muy interesante, cómo Dios manda a ahorcar a la gente. Y uno dice, pero ese Dios de verdad es un Dios malo o es un Dios terrible. Pero resulta que los moabitas y los madianitas fueron naciones que sedujeron a los israelitas a que ellos cometieran apostasía. Y este relato es un relato de que Dios había bendecido por medio de Balaam, que no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que le figuró bendecirlo. Y Israel en este momento era un pueblo bendecido. Y a mí me sorprende porque después de la bendición de Balaam, es sorprendente cómo el pueblo se aparta del Señor y comete apostasía. Y cómo la apostasía los lleva a una ruina familiar y una ruina de todo. ¿Por qué? Porque muchos entramos a este país, o muchos entran a este país a tener un poco más de lo que tenían en sus países. Y resulta de que en sus países lo que los tenía apegados a Dios era la grave circunstancia y la grave situación de pobreza o de ruina o de miseria o de calamidad que los albergaba, y eso los hacía vivir una vida moralmente pura y santa. Pero cuando llegan a este país, y aquí hasta el más pobre tiene carro, sí, porque es que los homeless, las personas de calle, usted los ve con celular, los ve con carro y hasta con tarjeta de crédito, una tarjeta de débito que les da el gobierno. Entonces resulta que aquí ya la gente empieza a morar como en tierra de bendición, ¿cierto? Sí. Y este versículo muestra, yo creo, o estos versículos muestran uno de los más grandes retos que Israel y todo el mundo tiene que enfrentar y que Moisés tuvo que enfrentar en esta época, porque uno piensa que Moisés y Josué enfrentaban el peligro de un ejército armado, y resulta que no. El ejército armado no era lo más peligroso, era esa tentación sutil, yo creo, sutil, de formar alianzas con las religiones y con las culturas paganas que le rodeaban. Yo creo que ese era el peligro más grande y el peligro que nos acecha a todos. Cuando nosotros vemos a Adán y a Eva, ellos estaban puestos en un jardín del Edén, puro, santo, no había ningún peligro, pero temieron a la serpiente a la que hablaba, ¿no? El diablo no se les presentó con un cuchillo, no se les presentó con el
tenedor, ni con una cola, ni con una Imagen así fea. terrible, no, sino como una serpiente parlante, que hasta asombrosa es, y el asombro los llevó a Eva a cometer pecado y no les dio de comer un escorpión, sino una fruta que dice la Biblia era buena a los ojos, o sea, no lucía mal. Y yo creo que hay veces nosotros nos dejamos deslumbrar por las cosas que a nuestros ojos parecen buenas, y la buena vida muchas veces mata, y en este país la buena vida mata. ¿Por qué? Porque queremos más de eso, porque estamos manejando un carro que quizás en nuestros países No ni lo por hubiéramos las podido. curvas. Vivimos en una situación, en un neighborhood, en un barrio que quizás jamás hubiéramos pensado vivir en nuestros países, porque en nuestros países vivíamos mal. Pero Dios nos trae una tierra y el peligro ya no es el hechicero, el brujo que antes uno los veía en las calles haciendo sus brujerías y sus porquerías en los cementerios. Aquí de pronto uno no ve eso, Sí. como se está viendo en muchas ciudades capitalinas industrializadas y que ya van camino al progreso, porque para ellos es progreso, estamos viendo eso. Y la verdad, pues en estos pasajes la Biblia no nos menciona cómo los israelitas se involucraron con la inmoralidad sexual, porque no nos dice explícitamente, pero lo que sí podemos saber de la historia es que la prostitución sagrada era una práctica común entre los cananeos y entre todas esas religiones y naciones paganas a los cuales Israel estaba entrando, ¿cierto? Sí. Y yo creo que los israelitas al principio, cuando entraron en esas naciones, no se imaginaron en que iban a comenzar a asistir a fiestas paganas, ni pensaron, no, vamos a idolatrar a Baco o de pronto a Baal. No, pero el mundo los fue penetrando, y el mundo Tomando los fue sutilmente contaminando. Yo creo que eso, y yo me imagino que pues ningún israelita al entrar a esa tierra se imaginó tener relaciones sexuales con una prostituta que adoraba a Baal o que era sagrada para ellos, y estar ofrendándole a ellos. No, ellos no se imaginaron, pero eso fue lo que resultaron haciendo, porque poquito a poquito las naciones los fueron consumiendo. Sí, señor. Los fueron consumiendo, y llegaron al punto de estar metidos de pies y cabeza en esta adoración y en estas prácticas de culturas paganas, y esas culturas los llevaron a faltar su compromiso espiritual y moral, y con Dios y con todo. Y entonces ahí es donde dice la Biblia y nos cuenta este relato de que la ira del Señor se encendió sobre el pueblo de Israel. Y yo creo que Balaam, que era el sacerdote en ese entonces, fue tomado porque yo creo que es difícil entender lo que sucedió acá si no leemos muchas veces el libro de los jueces, si no leemos, porque eso nos da más entendimiento de qué pasó. Pero Balaam era un sacerdote que se hacía parecer que era correcto, era un sacerdote que se hacía parecer que era santo, Sí. pero resulta que Era corrupto. era lo menos santo y lo menos puro que se podía ver. De hecho, Balaam fue uno de los que constituyó un gran daño en la vida espiritual de los israelitas. Yo hoy veo muchos pastores, sin ponernos a juzgar o a criticar, que parecen que son correctos, pero que están haciéndole un gravísimo daño al pueblo de Dios hoy, porque los están llevando yo en una oportunidad iba a una iglesia donde el pastor se mofa de no ser religioso y dice, es que yo no soy religioso ni fanático. Y fuimos, me acuerdo, tanta pena llegamos a este país y estaba cantando canciones del Puma, y estaba cantando canciones mundanas, seculares, dentro de una iglesia, que porque había que celebrar. Y yo dije, este es Balaam, ahí pegado, Sí. que se cree que habla de Dios, sí, un mensaje muy bonito, pero que al final está llevando al pueblo sutilmente a la perdición, que más adelante vamos a ver de eso. Y que ellos, Balaam utilizaba la hechicería, era un hombre lleno de avaricia, y era un hombre que utilizaba la hechicería y estaba profundamente metido en las prácticas de las religiones paganas del pueblo de Canaán. Entonces ahí es donde yo creo que debemos evaluar hoy esta historia, porque esta historia es supremamente importante. Y Balaal era el dios más popular de Canaán en esta época, y la gente dirá, bueno, pastor, pero ¿usted por qué me cuenta todo este contexto de la historia? Porque
porque esta nos va a llevar a mirar el pecado tan grande que cometió el pueblo de Israel y que estamos quizás cometiendo nosotros. Y por eso hoy nuestros hijos están drogadictos, por eso nuestros hijos están apartados del Señor y por Los eso nuestra hogares familia y están nuestros mal. hogares están muy mal. Entonces, como ya dijimos, Baal era el dios popular de Canaán y era un dios al cual Israel estaba a punto de entrar a adorar. Era representado por un toro, en muchas naciones se llamaba Baco. Aquí en esta nación se Peor. llamaba Baal, o en otros se llamaba Alpeor, en otros, etcétera, etcétera, etcétera. Era el símbolo de la fuerza, de la fertilidad, era el dios de las lluvias, era el dios de las cosechas. Y la prostitución jugaba un papel muy importante durante muchos años en la tierra de Canaán. O sea, se tenían prostitutas sagradas a las cuales se tenía sexo por medio de una ofrenda. Entonces ellos daban una ofrenda. Así fue que construyeron sus templos y ellos recibían un cariño de las prostitutas sagradas. Y pues, ¿qué hombre no iba a llevar una ofrenda al templo si lo que iba a tener era sexo a cambio de eso? Entonces, fiestas. Entonces, lo mismo que hoy muchos están haciendo. Y entonces Dios se ve eso y dice, no, toma los príncipes del pueblo y ahórcalos. Y yo digo, pero ¿por qué ahorcarlos? Ahí es donde vamos a mirar el porqué de esto. Entonces, el tema de hoy es el pecado de qué. O sea, ellos qué pecado cometieron. Pues lastimosamente se estaban dejando influenciar por el mundo. Exactamente. El mundo empezó a meterse en la vida de ellos sigilosamente, a punto de que ya dejaron de adorar a Dios y resulta de que sin darse cuenta cayeron en la adoración a dioses que eran completamente contrarios Sí. a todo lo que habían enseñado y sin darse cuenta eran uno más del mundo en vez de ser diferentes. Y yo creo que eso nos pasa mucho. Y yo creo que sin darnos cuenta en este país ya dejamos y no solamente en este país, eso pasa hoy, En porque la todo Biblia dice que la lugar. apostasía será uno de los pecados principales de la gente y por eso los perdidos serán como la arena del mar. Sí, señor. Hoy hay una apostasía increíble, ya la gente no adora a Dios. Hoy la gente un domingo o el día que vaya a buscar del Señor, la gente prefiere hacer otra cosa en vez de buscar de Dios. Hoy la gente tiene una pereza increíble. Hoy los pastores están sometidos a hacer mensajes de 20 minutos y cultos de 1 hora porque la gente ya no se aguanta. Sí, Ya no se señor. aguanta un mensaje. A mí me dicen, es que pastor, gente me dice, es que pastor, yo no escucho porque usted predica mucho. Sí. Pero vayan Mucho y vean tiempo. yo el domingo les preguntaba a la gente, ¿cuántos han visto una serie de Netflix? Y me decía, todo el mundo levantó la mano y yo le decía, ¿y cuántos se han visto más de 2 capítulos? 3 capítulos. Y una hermana me dice, 12, 12. 12, o sea, 12 12 horas horas. viendo eso, pero vaya y dele un mensaje de 20 minutos y lo verá que ya la gente se cansa, ya la gente no quiere. Y resulta que los pastores están sometidos a hacer cultos express de 1 hora y media porque es que la gente ya no aguanta. Sí, señor. Y a ellos les interesa más celebrar el Halloween que hacer un culto de oración en contra de eso. Y resulta que hoy están adorando a Balaam y a Baal peor y a todos estos dioses paganos y sin darse cuenta están expuestos a la ira de Jehová. Sí, señor. Nuestros hijos, bueno, yo hablo no nuestros, mis hijos están enseñados en las cosas de Dios, pero los hijos hoy les interesa más las cosas del mundo y los padres no dicen nada. Sí, lastimosamente. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos de tener un cuidado, yo creo que importante, porque así como en el tiempo de Israel, hoy en día está sucediendo, el mundo sutilmente está penetrando la vida de los cristianos, está penetrando la vida de los hogares y lastimosamente la gente no se está dando cuenta. Y muchas veces a aquellos que de pronto le dicen, venga, medite, venga, mire, ellos son fanáticos, son religiosos y ahí es donde nosotros debemos tener supremo cuidado. Y algo que me interesa mucho es el pecado que cometieron ellos. Mire, mucha gente dice, pastor, es que mis hijos están en las drogas. Pero si el mundo está en tu casa, Claro. ¿qué trae el mundo? O sea, le voy a poner un ejemplo. Es como decir, ay, pastor, es que mi hogar huele a feo, huele a cigarrillo, pero pues si estás fumando en tu casa Sí, o si hay claro. alguien que haya fumado y viene a tu casa, pues eso va a traer el mundo. A ver, no me diga que el mundo le va a traer un hogar bendecido, no me diga que el mundo le va a traer a usted un hogar feliz, no me diga que el mundo va a traer unidad. El mundo no hace eso. No, El no lo mundo hace. destruye, el mundo acaba. Y por eso dice la Biblia que
que uno de los líderes trajo una madianita. O sea, el problema no es que la gente vaya a pecar. O sea, aquí no fue el problema. O sea, el No. problema no fue que fueron a pecar, sino que el pecado lo trajeron a lo Ay, más sí, sagrado. señor. Y esto fue un desafío. ¿Por qué? Porque introdujeron el pecado en lo más sagrado de Israel, que era el tabernáculo. Ujú. Y por eso Dios le dice, me los cuelga a todos sin vergüenza, o sea, los mata. O sea, y por eso Fines, que es el héroe de esta historia, cogió y persiguió al líder espiritual que trajo A la Madianita. a la madianita. ¿Por qué? Porque ahí es donde ella, lo que significa es que la madianita, por eso Dios, uno dice, es que Dios tan severo, tan malo. No. Es que lo que trajo fue una prostituta sagrada al templo. O sea, abiertamente cogió y trajo el culto de la fertilidad de la religión de Baal, con sus prácticas, con sus rituales, al culto israelita. Y eso constituyó una ofensa para Dios terrible. Y es lo mismo que muchos hoy están diciendo, celebremos el Halloween en la iglesia. Sí, es correcto. Ustedes no saben el peligro que es La eso. maldición. No, hagamos el pesebre en la iglesia. Ujú. Pongamos el arbolito de Navidad en la iglesia o en mi casa. O escuchen, nosotros somos templo del Espíritu, ¿qué? Santo. Y lo que el pueblo hizo fue traer el mundo a la casa, sin saber que eran cristianos. Y la Biblia dice, ¿sabes qué? Mira, piérdete. Sé mundano. O frío O o caliente. pero Pero no ven, tibio. no me blasfemes. No blasfemes mi nombre, no pisotees. Y eso es lo que nosotros hacemos sin darnos cuenta. O sea, vamos un domingo a buscar de Dios, pero en la semana estamos perdidos en pecados. Sí, señor. Y resulta que, pues, eso está bien. Y resulta que la Biblia dice, no, eso no está bien. Y por eso muchos hogares hoy están mal. ¿Por qué? Porque resulta que hoy están con un pie en el mundo y con un pie en el cristianismo y están diciéndole a Dios que los bendiga, a Dios que los guarde, a Dios que los proteja, pero también están con Baal trayendo madianitas a su vida. Sí, señor. Y entonces dice Dios, no, ¿sabe qué? Si quiere váyase con Baal, yo no tengo problema. Dios no obliga a nadie. Pero si va a estar conmigo, ven, vas a estar conmigo. Ujú. Y yo creo que lo lindo de esto, mi amor, es si nosotros miramos la palabra del Señor, algo bien hermoso que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si quieres saber ya el grueso de esta historia y lo que vamos a empezar a hacer, pues no se lo pierda porque tenemos mucha más tela que cortar y cosas impresionantes que hablar, porque el mundo se ha entrado a nuestro hogar Y y sin darnos cuenta nos está destruyendo. Ya volvemos. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. Bueno, y qué bendición, regresamos nuevamente mirando este tema tan interesante de cuando el mundo entra a nuestro hogar y cómo en estos tiempos el mundo sutilmente ha entrado a nuestros hogares y muchos ni Y cuenta se han dado. Y yo creo que por eso el pueblo de Israel cayó en maldición, por eso vino muerte sobre ellos. Dice la Biblia que había una maldición sobre ellos después de que Dios los había
bendecido. Sí, Y, señor. y ellos ni cuenta se habían dado hasta el punto de que ya abiertamente vino uno y trajo una madianita al tabernáculo. Sí, O sea, al señor. tabernáculo y empezó a rendirle culto a la fertilidad en medio del tabernáculo. O sea, en pocas palabras, mundanalizó lo que una vez era cristiano. Y entonces trajo el mundo, ya no fue al mundo. Hay Sí, gente que se señor. aparta de los caminos del Señor y que se aparta y va y peca, pero es que ya ellos trajeron el pecado A a sus sus casas. casas. Y yo creo que ahí fue cuando Dios dijo, no, esto ya no más. Y ahí es donde empezaron las cosas mal. Y yo creo que en el hogar cristiano nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Sí, Y yo señor. no, mire, yo no es que sea religioso, yo no es que sea fanático, yo no es que sea, no, que el pastor David, no. Pero uno tiene que entender a dónde y qué es lo que señala la Biblia. Muchos lo hacen ver como es que los religiosos y los fanáticos, no, yo no le estoy diciendo ni hablando de ser chupatabletas, ni lambeladrillos, ni pasárselo uno por ahí de rodillas todo un día, hermano, y todos los días. Pero sí hay que tener en cuenta que la santidad es el punto principal de Dios en su palabra. Dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver a quién, a Dios. Y la Adiós. santidad en su palabra original significa ser separado para Dios, ser separado para Él, ser consagrado a Él. Santidad era cuando se consagraba algo o alguien para uso exclusivo del Señor. Y yo creo que Dios llamó al pueblo a ser santo, a ser separado. Y este mundo tiene mucho que ofrecer y Sí. sutilmente nos va separando y nos va apartando de las cosas que realmente son santas y de Dios. Y sin darnos cuenta, resultamos adorando a Baal y nuestros hijos resultan adorando al mundo y nosotros no nos hemos dado cuenta porque ya estamos tan como cuando a uno le van a quitar un diente que uno se lo adormecen y La uno anestesia. lentamente en esa anestesia empieza a perder la sensibilidad. Yo creo que el cristianismo ha perdido la sensibilidad, ha perdido porque ya no sufrimos las luchas que tenemos que sufrir en nuestros países o muchas veces porque de pronto ya usted tiene un mejor trabajo, porque tiene una mejor vida, porque logró comprar de pronto en los países latinoamericanos una finquita, aquí una casa o qué sé yo, está en mejores condiciones, entonces ya usted no ve que la santidad como algo tan importante, entonces nos volvimos cool, nos volvimos chévere, la iglesia tiene que volverse cool para poder agradarle a la gente y lentamente caímos en la mundanalidad y muchos han traído el mundo a su casa y hoy están sufriendo, yo creo que las consecuencias del mundo en su casa. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar algo, y yo creo que hay algo bien, bien importante, y es que así como los padres nos dieron una educación, nos enseñaron unos principios, unos valores, Dios también en su palabra ha dado unos valores y unos principios por los cuales podemos vivir. Y lo que tú estabas diciendo, mi vida, yo creo que es muy importante porque hoy se ha perdido la sensibilidad precisamente a esos valores, a esos principios, a eso que Dios dice que nosotros tenemos que hacer y que lastimosamente, como lo decía el pastor al principio, pues está trayendo desgracia, está trayendo maldición. Y hay veces decimos, pero es que es el diablo, pero es que de pronto es X o Y persona y lastimosamente no nos damos cuenta que los culpables muchas veces de esa desgracia y de esos problemas que se están acarreando en nuestros hogares fue por nosotros mismos, por haber permitido que el mundo Abrirle entrase a las nuestro hogar. puertas al mundo. Así Y es. mire, yo le digo una cosa, o sea, con nosotros, con nuestros hijos somos muy estrictos Sí. porque aún en lo que escuchan, hay veces a un padre no le es nada que su hijo escuche música secular y veíamos en una de las revistas más populares en Colombia, que es la revista Semana, veíamos un estudio que hicieron los científicos acerca de las canciones que ahorita ven en YouTube, cómo los estaban llevando al suicidio, Sí, a la señor. muerte, y cómo hay una canción de niños que fue hecha, que está vista, o sea, es lo más popular que hay ahorita en YouTube para los niños y que lleva a los niños a que se maten cuando tienen problemas. Y resulta que hablaba de un perrito que quería dormir por siempre porque su amo se murió. Entonces resulta que ahora los niños que estaban escuchando eso, cuando veían que los padres se peleaban o veía que algo pasaba, pues lo único que querían era morirse, porque el perrito no buscó solución ni luchó. Entonces estamos enseñándole a una generación
no una lucha de que, hombre, tengo un problema y aquí hay que salir adelante. Hay que mirar cómo se soluciona. Hay que luchar, sino por el contrario, no lucho, es mejor morirse. Claro. Pero resulta que los padres hoy no le ponen cuidado y el mundo se está entrando por medio de canciones sutiles de niños, porque la canción es sutil y es de niños. Encontraron una niña en Brasil que se quería tirar de un cuarto piso porque resulta que la otra canción de esas les estaba influenciando para que se lanzara de un cuarto piso. Porque decía que del cuarto piso me lancé, va, 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 va. Y la musiquita muy catchy, muy pegajosa. Pero resulta que el mundo se va entrando. Resulta que ya, ay, mami, es que todo el mundo celebra el Halloween. Y ella, como la mamá no le puede decir, no tiene los pantalones, la falda donde es bien puesta. Entonces, ay, sí, es que de pronto se frustra, es que de pronto le van a hacer bullying en el colegio. Y resulta que ya entró el Halloween y ya es una fiesta de adoración al diablo, porque eso es Halloween. Y ¡pum! Ahí llegó. No, es que el niño quiere ir a la fiesta del prom. Y es que si no, pues le va a tener un grave trauma. Y en esa fiesta de prom es algo mundano donde muchos de high school quieren tener relaciones sexuales y la gente me dice a mí, y porque los he visto, me dicen, pastor, no sea tan exagerado. Y resulta que es que no es ser exagerado, es que después de que a su niña se la violen, después de que vaya y se meta en las drogas, o sea, hombre, que se quieran perder porque ellos tomaron la decisión y no porque nosotros permitimos como sacerdotes. Por eso Dios mandó a matar a los sacerdotes, porque el pecado del pueblo fue culpa de los sacerdotes, porque ellos permitieron que el mundo entrara en el pueblo y sigilosamente se convirtieran ellos en mundanos mientras adoraban ¿a quién? A Dios. Y Fines fue el único que tuvo el celo para decir, esto está mal y esto hay que acabarlo y esto no está bien, y por eso Dios le asegura a Fines un sacerdocio, a Fines un sacerdocio perpetuo como muestra de lo que como padres debemos de hacer. Los niños nos dirán, es que estamos enchapados a la antigua, es que mi papá no entiende que el mundo ha cambiado, pero mañana nos lo van a agradecer, porque un día yo se lo decía a mis padres y hoy les hallo la razón como padres, y los padres no estamos aquí para ser entendidos, es que nosotros queremos que nuestros hijos entiendan, pero no entendemos que es que nuestro oficio no es que nos entiendan, sino salvaguardarlos mientras no entienden. Así es. Porque hay cosas que ellos no van a entender, pero que los padres están salvaguardándonos, y hoy queremos ser los mejores amigos de nuestros hijos, y resulta que muchas veces Dios no nos puso a ser amigos sino guías y cumpliendo esa labor de guarda y de guía, nos vamos a ver en la posición de que no, es que mi papá no es cool. Y es que Dios no nos dijo que seamos cool, Dios nos dijo que mientras estén en ellos haya esperanza, en nuestra labor salvaguardarlos. Y por eso Dios los manda a ahorcar, y manda a ahorcar a los líderes. ¿Por qué a los líderes? Porque ellos eran los culpables de la desgracia de ellos. Y los padres hoy son los culpables, y muchos hijos están en la droga por culpa de sus padres. Muchos hijos hoy están apartados del Señor por culpa de los padres. Y no es que ellos hayan pecado, sino por culpa de ellos mismos, porque permitieron que el mundo entrara a sus casas. Hiciera con su familia sutilmente lo que hizo con este pueblo, que fue destruirlos. Así es. Y es que ahí es donde vemos lo delicado, porque si nosotros miramos, una de las primeras cosas que vemos, que cuando un hogar, un sacerdote, una persona, llámese mamá, llámese papá, permite que el mundo entre, lo primero es que vamos a hacer es que el furor de Jehová se enciende. Y yo creo que eso es algo que nadie quisiera. Imagínense Dios diciendo, maten a todos los sacerdotes. Yo creo que ninguno se imagina, uno dice, pero Dios tan malo. No, si usted mira, uno como papá, uno como padre, si su hijo comete un error de algo que uno le ha dicho, obviamente es una actitud normal. Y yo creo que esto de ahorcar no es que hoy ahorquemos a la gente, porque no, sino era el símbolo de Dios condenar y destruir el pecado que estaba dañando al pueblo y a la gente culpable. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos toca destruir lo que está dañando, y las relaciones que están siendo, como un día lo hablamos, tóxicas. Y yo creo que aquí, mire, el pueblo de Dios no fue destruido por los ejércitos. Siempre que venía un ejército armado, Dios los defendía y les decía, les he entregado la batalla. Pero de verdad lo que hizo el mundo sutilmente nunca lo pudo hacer un ejército, que fue destruir al pueblo de Israel. O sea, lo destruyó
sutilmente. Sí. Y empezó de a poquitos. Y yo creo que muchas veces nosotros peleamos contra una cosa, contra la otra, pero nada puede destruir más al pueblo de Dios que el paganismo, Sí, la señor. mundanalidad que va entrando sigilosamente a Sí, nuestras señor. vidas. Porque es que lastimosamente cuando el mundo entra, como tú lo dices, sigilosamente, se cambia muchas veces la verdad por la mentira. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Entonces, como decía el pastor, empiezan a tomar todo lo que es del mundo, todo lo que es malo, y lo comienzan a convertir en bueno. Y eso es lo que la Y Biblia nos entonces, ¿qué dice. pasa? Aquí cometieron los líderes dos pecados, y es donde yo le hablo a los padres. ¿Por qué? Porque primero estaban participando del pecado activamente, pero segundo no estaban utilizando su autoridad para frenar el pecado dentro del pueblo. Y ahí es donde Dios les dice, ustedes son los culpables. Y ahí es donde yo digo, padres, ¿qué estamos haciendo nosotros por dejar el pecado afuera? Sí, O señor. sea, porque no entre el mundo a nuestra casa, mantener la casa. Un papá me decía, ay, pastor, pero ellos están rodeados del mundo. Pero por lo menos que lleguen a un hogar donde está libre de, Que sea una seguridad, donde sea un un sitio, yo lo refugio. llamo seguro, Un refugio un para refugio ellos. para ellos. Pero no, nosotros no. Entonces resulta que ahí es donde los padres pecan y los sacerdotes pecaron y Dios dijo, no, son ustedes los culpables, no solo porque están haciendo, participando de eso, sino porque no están haciendo nada por pararlos. Y yo digo, ¿qué está haciendo un padre por decirle al hijo, no, hoy vamos? Por el contrario, yo he Sí. escuchado a una mamá, casualmente el domingo, que le dije, ¿qué hubo, hermana? Oye, ¿dónde está su hijo? Ay, no, pastor, es que Se acostó tarde se y acostó estaba tarde cansado. y estaba cansada. Entonces yo me vine sola y yo le dije, hermana, ¿y allá está qué? Está viendo televisión, muñequitos, después va a llegar el día en que no va a querer saber de las cosas de Dios. Usted va a ser la responsable de que sus hijos simple y llanamente se perdieron. Y usted va a llorar lágrimas de sangre pidiéndole a Dios que se los salve cuando usted fue la culpable de que ellos se perdieran. Sí, señor. Mientras haya esperanza, hermana. ¿Cómo así que no? Es que ella no se alista rápido, Temprano. entonces la dejo. ¿A merced de qué? ¿De la televisión? ¿A merced De los de los amigos. amigos? ¿De qué? Yo le dije, no hay nada mejor que buscar de Dios y enseñarle esos principios. Ay, es que a ella no le gusta. Es que, hermana, ella no tiene la edad para decidir. Cuando tenga 18 o 21 años, dígale que no le guste y haga lo que usted quiera, pero mientras estuvo bajo mi liderazgo, yo le enseñé las cosas de Dios y usted tomará la determinación ya Sí, grande. así Pero es que es. hoy estamos en una América donde los padres son culpables del pecado de sus hijos porque dejaron la mundanalidad y el mundo que entraba a sus casas cuando ellos debieron de haber sido los líderes espirituales de guiar a su familia en los caminos del Señor. Amén. Y es que lastimosamente cuando lo miramos aquí, los príncipes, como bien lo dice la palabra, cambiaron las costumbres. O sea, la costumbre de ellos era adorar a Dios, buscar de Dios, hacer las cosas de Dios y quisieron cambiar esa costumbre por las costumbres de pronto que estaban alrededor de ellos. Y ese es el peligro de dejar entrar el mundo a nuestro hogar, que las costumbres que tenemos se empiezan a perder. Entonces ahí es donde ya no quieren orar, ya no quieren buscar de Dios, ya no quieren hacer las cosas que de pronto hacíamos antes, el altar familiar, orar en familia, orar por los alimentos, empezar a hacer Claro, todas esas claro. cosas hermosas que se supone, como lo decía el pastor, están en ese refugio, en ese lugar seguro, donde se supone que ellos están afuera del mundo, de todas las cosas que los rodean. Y me encanta esta historia porque es donde miramos que nosotros como sacerdotes tenemos que aprender que esas costumbres tienen que seguir en nuestros hijos y, como lo dice la palabra, de generación en generación, que nuestros hijos amen al Señor, busquen de Dios, porque ellos también le enseñarán a sus hijos a amar al Señor Y y si a no, buscar a Dios. tendrían un buen ejemplo, Sí, Señor. que alguien les enseñó lo que era de Dios. Yo hoy con todo el corazón le digo, padres, ¿qué tanto del mundo hay en nuestra casa? Sí, Yo creo que señor. esa es la pregunta más primordial. ¿Qué tanto del mundo hay en nuestra casa? Póngase a pensar, ¿qué tanto del mundo hay en mi casa? Porque yo creo que cuando Dios lo saca, una de las pruebas tremendas o de los ejemplos que yo tengo era la mujer de Lot. Mm. En la mujer de Lot había más mundo que las cosas de Dios y por eso le fue duro dejar Sodoma y Gomorra. Por eso no siempre volteó a mirar atrás. Sí. ¿Qué tanto del mundo? Yo siempre digo, ¿qué tanto del mundo hay en mi vida? ¿Qué tanto del mundo hay en mi casa?
Si yo prefiero, o si usted escucha tararear a sus hijos reggaetón, música mundana, en vez de una canción cristiana, preocúpese, porque hay más mundo en ellos que las cosas de Dios. Sí, claro. Si lo primero que usted piensa cuando le pasa algo, lo primero que sale de su boca es una grosería, hay más mundo en su vida. Si lo primero que hacen ustedes es celebrar una fiesta pagana que la celebración de buscar de Dios, hay más mundo en su casa que lo que hay de Dios. O sea, póngase a mirar qué tanto del mundo, o sea, si la dicha de su casa no está de pronto, oh, hoy es día de buscar de Dios, qué chévere, sino, ay, no, a la iglesia, o ay, a buscar de Dios, o ay, Bible study, o grupo de estudio bíblico, ay, qué pereza, porque gozan más haciendo otras cosas. Pues pregúntese, ¿qué tanto de mundo hay en mi casa? Porque el mundo va a terminar destruyendo tu hogar. Sí. Va a terminar apartando a tus hijos, destruyéndoles sus vidas. Apartándoles de todo lo bueno. Ahí es donde ellos no buscarán una mujer de Dios piadosa, reverente, sino que cualquier mundana les parecerá bien. Sí. Y ahí es donde una familia cristiana no tendrá futuro. Porque donde el mundo habita, ahí hay perdición. Donde el mundo habita, ahí hay desgracia. Porque lastimosamente quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo creo que este fue uno de los grandes pecados que cometió Israel, que nos demanda un desafío a nosotros. Sí, y decir, grande. Oiga, ¿qué tanto del mundo hay en mi casa? Se nos metió el mundo y ni cuenta nos dimos. Se nos metió el mundo a las tiendas y ni cuenta nos dimos. Trajimos el mundo ahora como pastores. Yo digo, lo que hizo este hombre, trajo el mundo a las tiendas de Jehová. Sí, señor. Y ahí es donde muchos pastores, ¿no? Entonces, venga, hermanos, hagamos la fiesta del amor y bailemos reggaetón, pero cristiano. Y ahí es donde empiezan, sí, ahí es donde empieza ya, la iglesia ya no es un sitio sagrado, sino eso y el mundo son lo mismo. Sí, señor. Entonces, yo creo que esto es una gran pregunta, decir, ¿será que es que, aunque yo le ore a Dios, que lo salve a mis hijos, el mundo, de todas maneras, Dios no lo podrá hacer hasta que el mundo no salga? La Biblia dice, no toquéis la ropa contaminada. Desechadla, salid del medio de ellos, dice el Señor. Entonces pongámonos a preguntar, y yo no le estoy llamando a vivir una vida fanática, ni religiosa, ni lambeladrillo, ni nada que ahora usted se la tiene que pasar, hermano, con una prédica todo el día. No. Uno puede estar en este mundo sin ser partícipe ni parte de las culturas paganas de este mundo. Y eso lo veo. Y ahí es donde hay un desafío de ser diferentes. Yo con mis hijos disfruto mucho y lo disfrutamos sanamente. Y tratamos, y yo procuro de que en mi casa no haya cosas del mundo. Y los dejamos con este versículo, dice la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 17. Y yo creo que es lo más lindo que nosotros podemos tener, y es entender que el mundo pasa, la Biblia lo dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que este secreto que Dios nos regale, que bueno, no es un secreto porque está en la palabra del Señor, pero lo que nos va a llevar a tener la victoria, a tener la bendición, a tener el favor suyo, es entender que mira, todo eso, la música, la fiesta, los vicios, la pornografía, el adulterio, todas esas cosas van a pasar. Pero dice la palabra, los que hacemos la voluntad de Dios, los que agradamos al Señor, eso no va a pasar, mira, eso va a permanecer y vamos a ser salvos y vamos a tener bendición y nuestros hogares van a ser bendecidos. Y por eso es que Dios anhela que nosotros entendamos que todas esas cosas, y de por sí se lo digo, porque muchas veces los que ya son adultos y tuvieron su juventud lo pueden decir, los deseos pasan y va cambiando y eso pasó, pero las cosas verdaderas, lo que Dios de pronto nos enseña, nunca pasa, nunca deja de ser, siempre va de generación en generación, y por eso cuidémonos, cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestra familia y cuidemos a los nuestros. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que si dejamos entrar el mundo, a nuestro hogar, hoy le pidamos perdón al Señor y empecemos a hacer correcciones. Y si tú nunca lo permitiste, entonces comencemos a orarle al Señor para que nunca entre. Yo creo que lo que tú dices es básico antes de orar. Pidamos perdón si fue que dejamos entrar el mundo a nuestra casa. Amén. Hagamos correcciones.
si eso es lo que está pasando. Amén. Tú vas a ver la diferencia. Santifica tu hogar, santifícalo. Dile, no, este mes, este año, hay que hacer correcciones. Y empecemos a vivir una vida diferente, Amén. santa para el Señor. Y usted va a ver cómo Dios se glorificará enderezando lo que está torcido, abriendo lo que está cerrado y cambiando y libertando quizás lo que está oprimido y sanando lo que está enfermo. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, te doy gracias por esta palabra hermosa, Padre, que nos das. Mira a cada persona que está allí escuchando esta palabra, Señor. Padre, que permitió que el mundo entrase a su hogar, permitió que el mundo entrase a su vida, permitió que el mundo entrase a la vida de sus hijos. Yo te pido en esta hora que esta palabra, Señor, le dé el coraje, la valentía para poder, Señor, hacer las correcciones necesarias. Señor, tu palabra dice que nunca es tarde, Padre, para arrepentirse, para cambiar, para querer tener una vida diferente, Señor. Y hoy tú estás dando la oportunidad de poderlo hacer, Señor. Yo te pido que bendigas a aquellas personas que desean hacerlo y que tú hoy, Padre, y tu Santo Espíritu se lo está inquietando. Ayuda también a aquellas personas que hasta el día de hoy, Señor, han guardado, Señor, tenido su hogar, Señor, como un refugio, como un lugar seguro para su hogar, para su matrimonio, para sus hijos, Señor. Padre, y se han esforzado por ser diferentes en esta sociedad, Señor. Yo te pido que tú los bendigas también y los ayudes, porque no es fácil, Señor, Padre, tratar de conservar el hogar puro, Señor, santo, Señor, y guardado para ti, Señor. Padre, pero sabemos que los que te amamos a ti, Señor, tú nos ayudarás, nos bendecirás y nos respaldarás, Señor. Padre, gracias te damos por esta hermosa palabra, Padre, que nos has regalado. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, así que es un reto. La obediencia es costosa, pero es más costoso no obedecer. Así que los invito a que seamos obedientes y santifiquemos nuestro hogar. Saquen todo lo que sea mundano, discos mundanos, discos paganos, imágenes, cosas que nos lleven a pecar. Una limpieza total. Una limpieza física y espiritual. Y ustedes notarán la diferencia. Amén. ¿Listos? Los quiero invitar. Este y todos los domingos. Hay un lugar fácil de encontrar y difícil de olvidar en la ciudad de en la ciudad de Garden Grove, en Orange County, California. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la 12361 Lewis Street, Garden Grove, California, zip code 92840, en la suite 102. Así que todos los domingos a las 10 estamos empezando un servicio hermosísimo de intercesión, de oración, de milagros, donde Dios nos habla, nos está cambiando y está haciendo milagros sobrenaturales. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Así que yo te invito para que no te lo pierdas, para que hagas de Living Word Christian Center tu casa. Una casa donde buscas a Dios, donde amas a Dios y donde creces en Dios. Y ves cómo Dios puede levantarnos, hacernos testimonio, cambiarnos la vida y ciertamente hacernos luz en medio de las tinieblas. Quien te habla, el pastor David Gómez. Y la pastora María Cristina. Les decimos Dios les bendiga. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes y gracias a Dios por estos medios que hacen de los vientos sus mensajeros. Dios les bendiga. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides
olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez. Pero no solamente representa a Dios. Hola, ¿haces parte del ministerio Living Word Christian Center? Sí, y me imagino que quieres apoyar el ministerio con tus aportes y donaciones para que, al igual que tú, más personas escuchen el Evangelio, conozcan a nuestro Señor Jesús y sean salvas sin importar el lugar, la hora o lo que estén haciendo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo hacerlo? ¿No? Es muy fácil. Te voy a presentar a 6 amigos que te van a ayudar a cumplir esta gran misión. Solo debes escoger el que más se te facilite y convenga según el lugar del mundo donde vivas. Una vez lo escojas, serás nuestro amigo en común y él se encargará de guiarte para que puedas apoyar nuestro ministerio y así juntos continuar extendiendo el Evangelio de Dios a todo el mundo. Amigo número 1. Este amigo ayudará solo a las personas que se encuentran en Colombia. Si eres de las personas que te da pereza moverte de tu casa, hacer filas y no quieres contacto con otro ser humano, es al que debes elegir. Nuestro amigo Transferencia Electrónica te ayudará a realizar tu transferencia a través de la app móvil o página de internet de tu banco. Sí, cualquier banco del territorio colombiano. Los datos que te pedirá son los siguientes: Banco da Vivienda, título de la cuenta David Gómez Sánchez, tipo de cuenta ahorros, número de cuenta 462400063337, documento de identidad o cédula 80-109-461. Amigo número 2. Este amigo también es colombiano y es el preferido por las personas que cualquier cosa es excusa para salir a la calle, caminar y entablar conversaciones con los viejitos en las filas de los bancos. Este amigo se llama Oficina del Banco da Vivienda. Ve corriendo a la oficina más cercana y no olvides llevar los siguientes datos: titular de la cuenta David Gómez Sánchez, tipo de cuenta ahorros, número de cuenta 462400063337, documento de identidad o cédula 80-109-461. Nuestro amigo número 3 es otro colombiano, pero más informal. Se la pasa siempre en los barrios y ayuda a esas amas de casa, dueños de tienda y comerciantes que no quieren ir muy lejos. Para ir donde nuestro amigo Baloto, no olvides llevar los siguientes datos que te pedirán: titular de la cuenta David Gómez Sánchez, tipo de cuenta ahorros, número de cuenta 462400063337, documento de identidad o cédula 80-109-461. Nuestro amigo número 4 ayudará a aquellas personas multiculturales y multiregionales que están en cualquier parte del mundo porque es internacional, no conoce fronteras y viaja por los 5 continentes. Si vives en cualquier lugar del mundo y cuentas con una tarjeta débito o crédito, nuestro amigo PayPal debes escoger. Nuestro amigo número 5 es completamente gringo y solo ayudará a las personas que se encuentran en los Estados Unidos, pero si lo escoges te hablará en español. También además está en cada esquina. Nuestro amigo Bank of America te pedirá los siguientes datos: tipo de cuenta Checking Account Business, titular cuenta Living Word Christian Center by CMB Ministries, número de cuenta 3251 2698 9696, dirección P.O. Box 2369, Garden Grove, CA 92842. Nuestro amigo número 6 es un mero estadounidense. Le encantan los celulares y solo te ayudará si estás en los Estados Unidos. Es muy práctico y fácil de usar. Nuestro amigo Cel te pedirá el número telefónico más 1-469-688-6702 para realizar tu transferencia. Ahora solo debes escoger a uno de nuestros amigos para realizar tu aporte. Recuerda que tu dar nos permite continuar predicando y extendiendo el Evangelio a todo el mundo.
juntos lograremos cumplir la gran comisión. Living Word Christian Center, donde el cielo es tu destino.